Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 13 del año 2025. Ni te cases ni te embarques, dice el dicho, ¿no? ¿El del martes 13? No, el martes. Uno el martes no se debe ni casar ni endeudarse. No, Ni, pero ni además, embarcarse. pero además casarse un martes, César, ¿quién va a ir a la fiesta? Y si al es otro día que 13, y si es 13, hoy en día, No, eso no. ¿las fiestas son solo el fin de semana? Pues no, pero las de matrimonio sí, porque pues es un día todo completo, uno dedicado al matrimonio. ¿Usted le tiene agüero negativo al 13? No. Yo jugaba con el 13 en el colegio. Yo también en el colegio y en Fair Play. Y todavía cuando por ahí me invitan a recochas, juego con el 13. ¿Por eso será que le va tan mal? No, y mi hijo juega con el 13. Bueno, no, el 13, por ejemplo, los aviones americanos no tienen ¿Sí, ya 13? silla 13. Nunca Y me he hay fijado, algunos ¿sabe? hoteles en Estados Unidos que tampoco tienen piso 13, pasan del 12 al 14. Pero bueno, usted se pasa por una escalera que está apoyada sobre la pared por debajo. Mire, fíjese que con lo de la escalera sí lo hago. ¿Sí? Sí. Y si vio un gato negro, ¿se preocupa? Mi gatico es casi negro. No, yo sí, tengo 0 agüeros. 0. Pero yo lo de la escalera no sé por qué, sí lo hago. Lo único que hago La es evito. lo único que hago es que cuando voy por una vía adoquinada con bloques grandes, brinco de uno en uno sin tocar las líneas. Eso sí lo hago. Pero no lo hago por... Ah, por juego. Sí, por juego. ¿Por Como maña? Bombón. ¿Usted nunca jugó bombón? ¿Bombón? Seguramente sí, pero de pronto tenía otro nombre aquí en Bogotá. Eso era de niñas, pero era bueno. ¿Cómo era? Que había una cuadrícula en el piso con números y uno jugaba bombón. Yo no me acuerdo cómo era la historia. Eso está raro. Pero César. era por ahí. No me invite. Bueno, la frase del día. El fútbol es un milagro que permite a Europa odiarse sin destruirse. Paul Auster, destacadísimo escritor. Y hemos traído esta frase del día a colación, pues por todo lo que pasa, no solo en el fútbol colombiano, sino en el fútbol internacional, que el tema de los irrespetos, que anoche lo tocamos en la polémica, el tema de la falta de tranquilidad, no es que sea grave. Por ejemplo, yo insisto, a mí lo de Montero no me pareció grave en el partido de Manizales frente al Once Caldas, y lo que pasó me pareció muy menor, pero el tema es que si uno deja prosperar como autoridad ese tipo de cosas, el asunto se puede complicar. Golosa. Golosa. ¿No ese es el mismo bombón? Es lo mismo. Tiraba uno a la primera, entonces saltaba Golosa. 2, 3, 4. 4, sí, en un solo pie. Pero no era no solo de niñas. Pues lo jugaban más las niñas, pero yo jugaba eso. ¿Sí? Sí, uno jugaba. Mire, César, esa frase me pareció espectacular, además, porque hay varios libros, perdón no tener en la cabeza los nombres, que hablan de las tensiones que de las batallas o de las guerras o de los problemas políticos, sociales, pasaron después a la cancha. Y a mí, por ejemplo, yo tengo un partido que... Yo estaba muy niño, pero yo no sé por qué a mí ese partido siempre me impactó. Y usted seguramente lo vio, y no sé si lo vio en estadio, que fue en Italia 90, el duelo entre Alemania, que al final fue el campeón del mundo, y la selección en ese entonces todavía se le decía Holanda, de Países Bajos, que era una selección extraordinaria que venía de ser campeón de la Eurocopa de Naciones y que tenía a Rijkaard, a Gullit, a Koeman, a Van Basten, bueno, una constelación, jugadores en su mayoría del Milan, y que era uno de los grandes favoritos al Mundial. Después de muchos años, César, a mí ese partido me quedó en la cabeza, metido en la cabeza, no sé por qué. Me encantaba el uniforme de Alemania, me encantaba el uniforme de Holanda, me encantaban los jugadores que estaban en el campo, sobre todo los holandeses. Después de muchos, en un libro de historia y deporte, César, encontré que la tensión previa a ese juego fue impresionante por todo lo que se había vivido entre alemanes y neerlandeses en la Segunda Guerra Mundial. Y todo ese odio contenido que todavía una generación de holandeses que había sufrido la Segunda Guerra Mundial, ya fuera porque la vivieron en carne propia o porque perdieron a sus padres, a sus abuelos, todavía sentían odio. Y ese partido, César, lo relatan de una manera espectacular en ese libro, tenía una carga emocional y una carga de rabia, de odio, de guerra todavía, por lo que había pasado por allá por los años 40.
A mí eso me apasiona, César. Y fíjese que yo sin saberlo, cuando vi ese partido muy niñito, tendría 6 años, 7 años, a mí me quedó grabado en la cabeza y después cuando leí el libro, pues me pareció espectacular. Mire, en el Mundial de Alemania, en el año 2006, a mí me tocó vivir un acontecimiento que fue dramático. Resulta que por esas cosas de la vida, en el Mundial de Alemania, a mí me tocó hacer casi 15.000 kilómetros en carro, porque iba de partido a partido y no había tren. La boletería era complicada, los hoteles en Alemania cuando había partido de fútbol era complicado, tocaba dormir en punto intermedio entre una ciudad y otra. Y en Berlín me tocó quedar enredado con David tenía 14, mi hijo, o 15 años, enredado en una ola gigantesca de hooligans holandeses. Y la policía los encerró para montarnos en el metro o en el tren, era un tren regional, para llevarlos a un estadio al que íbamos nosotros. No nos pudimos salir de esa ola gigante de holandeses, hinchas, ultras y bastante complicados. Usted no se imagina la tensión que vivimos en el tren ese día, porque aunque eran ellos mismos, con ellos mismos, la situación fue realmente complicada. Y todo eso a raíz de todas las tensiones que han existido históricas entre holandeses o neerlandeses y alemanes. Bueno, nos salimos de la parte histórica, César, y le tengo noticias no tan buenas por el lado del Medellín, de Millonarios y de Atlético Nacional. ¿Por dónde quiere que empiece? Arranque con Nacional, que es el que juega mañana. En cualquier momento cuentan Alexis Rodríguez, Pilar Velázquez, sale un comunicado oficial de Atlético Nacional con la situación de David Ospina. David Ospina, según pudimos conocer, tiene lo que estamos sufriendo muchos, yo sigo peleando con mi bronquitis, tiene una gripa fuerte, dura, César, desde la semana pasada y está en veremos para el partido de mañana frente a Bahía. ¿Y por qué? Porque la gripa no la ha podido, es que César está dando durísimo. Pero, ¿y hace cuánto la tiene? De clínica, la semana pasada me dijeron, finales de la semana pasada. No, el tema de los virus, de la parte de virosis que hay en este momento... César, de clínica. En el tema neumológico es complicado. De clínica. ¿Usted no se ha podido aliviar? Yo no he podido, yo tengo otra visita el lunes para ver. De clínica, César, de clínica David Ospina. Grave. Entonces, está en duda para el partido de mañana, que es muy importante frente a Bahía. ¿Y si no va Ospina, va Chipi Chipi o va Marquínez yo creo que el va partido anterior? Yo creo que va Chipi Chipi. Sí, yo creo que va Chipi. Es el segundo arquero, ¿no? Sí, yo creo que va Chipi Chipi. Ya le doy más información de Nacional, esa sí es buena. Porque, como le decías, tenía mala información o información preocupante tanto en Medellín como en Millonarios. Millonarios. A ver, Millonarios. Juan Pablo Vargas, esa es información de don Cristian Pinzón. Estaba ya entrenando con normalidad, sí, había mi bronquitis. Con normalidad, sufrió ahora una molestia en la espalda y lo hizo ausentarse de los últimos entrenamientos. Así que el jugador parece tampoco va a estar listo para el partido del viernes. Alguien me dijo, cercano a Millonarios, que la lesión de Juan Pablo Vargas se había vuelto un poco más psicológica que física, porque el tema de no poder regresar pronto, de no poder estar ahí disponible para ayudarle a Millonarios, pues empieza a generar una angustia mental complicada y que eso lo podría estar afectando. De todas maneras, habrá que consultarlo con las personas allegadas. Mire, escribe aquí, ya le doy la información del Medellín, Mefisto 0418. No, como no creyéndome, en el 90 ya los que vivieron la Segunda Guerra Mundial estaban ancianos, de acuerdo, pero muchos hijos de esa generación que se perdió, o nietos de esa generación que se perdió, creció escuchando toda la situación que se había vivido en la Segunda Guerra Mundial. No, hay líos históricos en guerras que perduran todavía. No, y había huérfanos. No se puede alimentar y el rencor tampoco. Había huérfanos de toda esa generación. Bueno, y lo del Deportivo Independiente de Medellín, sí ya rayan, yo no sé qué es. ¿Siguen lesionados? ¿Otro? ¿Quién? Esta es oficial del Medellín, Alexis Serna Romaña, sufrió trauma rotacional de la rodilla izquierda el viernes en el partido frente al Bucaramanga. Las ayudas diagnósticas confirman lesión de menisco medial y requiere intervención quirúrgica. La incapacidad dependerá de los hallazgos intraoperatorios. Hombre, a propósito... Lo del Medellín es una cosa... No, lo del Medellín es muy mala suerte. Este jugador realmente venía bien, se había ganado la titular, venía mostrando muy buen juego y ¡tin!, lesionado. Bueno, ayer salió una noticia de que Eder Álvarez Balanta, que ha sido uno de los jugadores más importantes de América en este campeonato, había pensado en el retiro. Resulta que la mala suerte ha sido total. Está incapacitado actualmente por un problema de cadera que le da para 3 meses de ausencia.
pero el año pasado tuvo un esguince de rodilla delicado, grave, y en febrero y abril de este año hubo 2 sobrecargas musculares que lo sacaron de la formación titular. Ojalá que no, porque todavía tiene edad, tiene fútbol, tiene condición Eder Álvarez Balanta para seguir activo en el fútbol profesional. Sí, a él las lesiones lamentablemente desde los inicios en su carrera no lo han respetado. De lesión en lesión, en lesión en lesión, lamentablemente un jugadorazo y una muy mala noticia para el América porque la verdad venía jugando muy bien. Le doy ahora las buenas noticias. A ver. Empiezo por Millonarios. Sí. ¿Quién está recuperado ya? Falcao va a estar el viernes. Falcao va a estar en la convocatoria. No sé si de inicio en el partido o va a estar en el banco y entra. De inicio descártelo, eso se lo puedo asegurar. Ok, pero va a estar el viernes. Pero seguramente va a poder entrar si el técnico lo dispone. Va a estar el viernes. Eso es una muy buena noticia para él porque ha sido paciente en todo este proceso de recuperación que ha sido más largo de lo que inicialmente se pronosticó. Bueno, entonces, esa buena noticia por el lado de Millonarios. Por el lado del Medellín, lo de Miguel Monsalve. Mire, ese es un jugador para tener en cuenta en Selección Colombia ahorita que hay pero varias... no ha vuelto a jugar de titular. Hay varias ausencias, pero mire, lo están pidiendo de Rusia, donde ya llegó una oferta concreta al gremio. Buen jugador. Ese es un jugador a tener en cuenta. Hay acercamientos por ahí, miradas y llamaditas desde España, Portugal, y el gremio lo tiene tasado en $15 millones. Sí, ahora $15 millones. Analizamos el tema de la Selección Colombia porque lo vamos a tocar a fondo hoy debido a que se aproxima la eliminatoria y Colombia tendrá varias ausencias. Y las de Nacional. Conversaciones ya muy bien, muy adelantadas entre Atlético Nacional y el equipo en Sarajevo, al que pertenece Kevin Viveros. Nacional quiere quedarse con el 70% del jugador y la cosa va andando muy bien. ¿Y a Montero se lo va a poder llevar Juárez a México o no? A Montero... A Morelos. ¿A Morelos? No le tengo información de Morelos, no sé. Pero lo de Kevin Viveros va muy bien. Segunda. ¿Cuánto vale Kevin Viveros? ¿Cuánto hay que pagar? Hay que buscar el dato, no lo tengo. Yo leí por ahí de una fuente importante $1.4 millones. Bueno, vamos a buscar el dato. La segunda, Campuzano ya le dijo a su representante quiero quedarme en Atlético Nacional. Nacional quiere que se quede Campuzano. Él cumple, si no estoy mal, en junio ya su contrato. Además están dando muy bien, es figura y baluarte fundamental de Nacional. Ahora, ahí hay un problema pequeñín. ¿Qué es cuál? Boca. Porque ahí hay que hablar con Boca. Ahí hay que negociar con Boca. Ahí todo se enreda. Pero, pues negociar con los argentinos es trágico. Y la otra negociación... En el fútbol. Sí. Si usted va a comprar alfajores o dulce de leche, no hay problema. Con Juanito Linares en Bogotá. Y la otra negociación que ya está caminando firme es la de Juan Manuel Zapata. Nacional también quiere adquirir sus derechos. El jugador pertenece a Envigado. Y entiendo que Nacional ya tiene en la mesa propuestas serias, firmes del fútbol internacional, una de ellas de la Major League Soccer, por el jugador. ¿Qué haría Nacional? Se lo compra Envigado y después va y lo vende. Sí, ese es un jugador vendible. Vendible. ¿Alguna otra cosa buena? ¿Te pareció poquito? No, está muy bien. Tengo una buena, por ejemplo, de Gustavo Puerta. ¿Cuál es? Que dicen desde Inglaterra que podría marcharse del Hull City. Y que hay interés fuerte desde Italia y de Inglaterra. ¿Sabe que no me gustan todos esos cambios tan seguidos de Puerta? ¿Sí? Porque es que no se ha podido consolidar, no se consolidó en la primera división, en la segunda le ha costado, empezó bien, pero no ha podido. Pero de pronto cambiando de equipo. Ojalá. Génova y el Wolverhampton son los equipos que desde Inglaterra hablan, lo quisieran. Bueno, mire, 2 noticias de España. Antes de hablar de la Selección Colombia y de lo que podría intentar hacer el técnico Lorenzo. Javier Tebas, que es el presidente de la Liga Española, es como decir el Carlos Mario Zuluaga del fútbol español, estuvo compareciendo a título informativo en el Congreso de Diputados de España y no se guardó absolutamente nada. Dijo que la Superliga, idea de Florentino Pérez y de otros directivos del fútbol europeo, y la piratería en televisión son los grandes males del fútbol de Europa. Dijo que el caso Negreira, que es este árbitro que contrató el Barcelona y después ha entrado en juicio por temas de favorecimiento, dijo que el caso Negreira es un caso flagrante de corrupción deportiva, que el Barcelona no compró árbitros, pero que contratando a Negreira influyó en el ascenso de algunos y en el descenso de otros árbitros en el escalafón.
Y lo último que dijo fue que Florentino Pérez es enemigo del fútbol español. El señor Tebas va de frente contra los dos grandes de España, Barcelona y Real Madrid. ¿Usted se imagina lo que podría pasar en Colombia donde el presidente de la DIMAYOR se fuera en contra de Nacional, Millonarios, América, de los grandes? Se arma un lío de la Madonna. Ahora, ahí hay una cosa, César, que hay que tener en cuenta. Porque obviamente para la Liga, para el fútbol español, pues el Madrid y el Barcelona son primordiales, claves. Sí. O sea, Son la vida. son la vida. Pero ¿qué dicen desde la Liga? Y también tienen toda la razón, César. Y el Real Madrid y el Barcelona, si no están en la Liga, ¿dónde juegan? También necesitan de la Liga. De acuerdo. O sea, se necesitan mutuamente. Pero una cosa es que no es bueno que estén peleando. Que sean fundamental, que sean la vida, pero cuando los dos tratan de sacar ventajas, y es lo que se manifiesta en España, en los otros clubes, el tema se complica. Y la otra noticia, Juan Felipe, fue la conferencia de prensa de Ancelotti esta mañana. La vi muy sentida. Dijo, entre otras cosas, hubiera querido que esta conferencia hubiera sido antes del comunicado de la Confederación Brasileña de Fútbol. No es el momento y hay cosas que no puedo explicar. Siempre tuve en cuenta que todo termina, que el fútbol es como la vida, lo que empieza se acaba. Lo he pasado muy bien y el día 26 será otro desafío. Nunca sentí que el Madrid no me quería. No he tenido un problema con el club y nunca lo tendré. He sido y seré muy feliz de haber pasado por esta institución. Si cuando llegué al Real Madrid me dice que ganaré 11 títulos en 4 años, lo firmo con mi sangre. Ha sido una etapa inolvidable. César, palabras agradecidas de un hombre serio y triunfador. Sé que vamos a ir a la pausa, pero es que salieron dos cosas, César, que, mire. A ver. La primera, para desarrollarlo después de la pausa. Sí. La primera, ¿cómo se llama eso? La gente se olvida muy fácil de las cosas buenas que hace un ser humano. Sí, tenemos muy mala memoria para eso. Para lo malo sí nos acordamos de todo. Y encontré a alguien más de mala que James. ¿Quién? Después de la pausa le cuento. Muy bien. John Suárez desde Madrid, Juan Manuel Cardona desde Cali, Jorge Ladino Gaitán desde Ibagué, Freyman Loreo desde el Bagre Antioquia, Luz Liliana Tibatá desde Manizales y Ana María Sierra desde Medellín. Johnny Salamanca, Clau González, no falla ninguno de los dos, Darío Garzón, José García, Andrés, Viviana Vargas, que tampoco falla, Iván Sepúlveda, Wilmar Audul Albarracín Jiménez, Jair Jiménez, todos ellos y muchos más gracias están con nosotros aquí en YouTube en El Pulso del Fútbol. Y don José López dice, ustedes los periodistas toman estos casos de irresponsabilidad y provocación muy deportivamente. No. Clara provocación del señor Montero en Manizales, que puede causar una tragedia en un estadio y con el irrespeto a la autoridad que existió cuando intentaban ingresarlo rápidamente al camerino, el tema se pudo haber complicado. Eso es cierto, uno de esos temas de irresponsabilidad y provocación no los puede tomar a la ligera, pero yo insisto que en Manizales lo que pasó fue muy chiquito. Ya seguimos.